Ya. Entonces, ¿cuáles son las tres fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares entre varias moléculas? Es cuando yo uno una molécula con otra, con otra, con otra y no sé qué fuerza las está uniendo. Las tres principales son las dipolo-dipolo, también llamadas Van der Waals, ¿de acuerdo? Entonces, las Van der Waals, este es el nombre que más se les conoce a las de Van der Waals. Aquí me está diciendo que deben ser polares. ¿Qué significa polares? Vamos a escribirle aquí. ¿Qué quiere decir? Que son elementos diferentes. Cuando me diga polares, son elementos diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferente electronegatividad. Entonces, por eso tienen una carga, elementos diferentes. ¿Ya? Esta es la característica de este grupo. Las primeras, estas de aquí, ¿ya? Cuando me diga polares, son elementos diferentes, es decir, que tienen carga positiva y negativa, porque son diferentes, son elementos diferentes. Entonces, estas son las dipolo-dipolo, ¿ya? Entonces, ahí sí, primer grupo, dipolo-dipolo, Van der Waals, o también Van der Waals, es lo mismo. Entonces, yo les conocía como Van der Waals, pero no como dipolo-dipolo, entonces ahora sí, hasta yo ya aprendí. Las dipolo-dipolo son las de Van der Waals, que son elementos diferentes, y aquí tengo el carbono y el oxígeno. El carbono va a tener carga positiva, el oxígeno negativa. Entonces aquí la profesora está mezclando, ¿no es cierto?, este compuesto con otro compuesto. Vamos a las fuerzas intermoleculares apolares. ¿Qué quiere decir apolares? Miren que acá en el ejemplo todos son cloros. Entonces, ¿qué son? Idénticos. Eso quiere decir apolar. ¿Qué son los elementos idénticos? A estos se les conocen como dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Se acuerdan que les dije? Estos son idénticos. O también el otro nombre conocidas como fuerzas de London. Estas son las de London. ¿Ya? Y el tercer grupo, que es el más facilito, los puentes de hidrógeno. Si ustedes ven un hidrógeno y cualquiera de estos tres elementos, como dijimos, hidrógeno más NOF. Nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿de acuerdo? Esas son las tres tipos de enlaces más los característicos. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice la composición del aire? ¿Cuáles de los enlaces intermoleculares tiene los compuestos del aire? Entonces, la respuesta correcta es, evidentemente, hidrógeno, porque se une. Tengo vapor de agua, tengo H2O, miren, aquí tengo moléculas de agua, ¿no es cierto? Y con cualquiera de estos tres. En el caso del aire tenemos nitrógeno y oxígeno, tenemos los dos. Entonces, evidentemente va a ser enlace de hidrógeno. En el otro caso, las fuerzas, en este caso van a ser dipolo, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Entonces, o también conocidas como fuerzas de London. Ese va a ser el segundo enlace que tiene la composición del aire. ¿Por qué? Porque voy a tener moléculas idénticas. Por ejemplo, en el aire tengo solo oxígeno, O2, 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 O2. O sea, son elementos que se agrupan entre sí. En vez de tener cloros, nosotros tenemos oxígeno. Oxígeno con oxígeno, 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 oxígeno. O también tenemos nitrógeno, N2. Se agrupan dos nitrógenos, dos, dos, dos. Sí, son moléculas idénticas en el aire. El helio también son moléculas de helio. ¿Cuál más es el otro? Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno en un porcentaje más bajo y el helio también en porcentajes más bajos. ¿Por qué? Porque todas ellas son idénticas entre sí, solo entre sí. ¿Por qué no tenemos cargas de diferentes, estas las de Van der Waals, de diferente carga? Porque, por ejemplo, ¿cómo sería? Porque no se agrupan varios CO2, es decir, aquí por ejemplo está el monóxido de carbono, no se agrupan entre sí, sino que solo forman enlaces intramoleculares dentro de la molécula, ¿de acuerdo? No estoy agrupando varios CO2, no se agrupan entre sí, no estoy formando un enlace entre varias moléculas, sino que solo una molécula de CO2 se queda ahí y no se agrupa con las demás. Por eso serían las fuerzas intermoleculares de London y las de puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Nos vamos a nuestro test. Acá. Entonces, aquí, por ejemplo, la cuarta debería decir dipolo instantáneo o dipolo inducido, pero no dice, está incompleto.
Entonces, esta no sería. Y el sinónimo de London o dispersión es lo mismo que dipolo instantáneo, dipolo inducido y se usa para moléculas idénticas. ¿Para cuándo dijimos? Para moléculas idénticas, ¿ya? Moléculas idénticas, es decir, varios oxígenos, varios nitrógenos, y eso sí tenemos en el aire. Las dipolo-dipolo eran sinónimo de las de Van der Waals y dijimos que tienen que tener cargas, ¿no es cierto? Positiva y negativa. En el aire no tenemos las dos cargas positivas entre varias moléculas, Y las de puente de hidrógeno, que es evidentemente tenemos hidrógeno más nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces, esa sería la otra respuesta. Esta estaría incompleta, ¿no es cierto? Para que sea la respuesta, esta debe decir dipolo instantáneo, dipolo inducido. Pero no está completa. Esa sería la respuesta, la 2 y la 3. Chicos, cuando les pregunten de aire, entonces es de ley puente de hidrógeno. Si ustedes, o otro compuesto donde tenga agua, H2O, más uno de estos tres, ese es puente de hidrógeno. Y ahí van a poder llegar a la respuesta. Sí, eso para poder resolver ese. Ya dice, este está mucho más grande. Ya, la reacción muestra el proceso de combustión de hidrógeno que se caracteriza por no emitir dióxido de carbono en la atmósfera en comparación con combustibles fósiles. Su combustión ofrece mejores resultados de eficiencia, ya que la mezcla de O2 es más homogénea debido a su alta difusividad. Con base en el texto, identifica el tipo de interacción intermolecular presente en los reactivos de la ecuación. No tengo la ecuación, pero a ver, hidrógeno más oxígeno parece que está haciendo. Combustión de... No. Se caracteriza por no emite CO2. ¿Qué más? Ella mezcla oxígeno y homogéneo. Ya, no tengo la reacción, pero tengo los compuestos, ¿no es cierto? No emite CO2. Tengo hidrógeno y se mezcla con oxígeno. Parece que es puente de hidrógeno. Porque tengo las características. Tengo el hidrógeno, tengo el oxígeno. Efectivamente, es puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Reconozco, tengo el hidrógeno. ¿Y qué dijimos? Los puentes de hidrógeno se mezclaban con uno de los tres. Nitrógeno, oxígeno o flúor. Y dice que ofrece, ya que la mezcla de O2, entonces tengo estos dos. Hidrógeno y oxígeno. Evidentemente es puente de hidrógeno. Y no se complica la vida. ¿De acuerdo? ¿Preguntas en este? No, profe. Ya ven, estos de hidrógeno son los más fáciles y son los más comunes que les tomo. El reino, de acuerdo a las características. Ya, planta E, vamos por el más fácil. Cuando yo no me sé algo, me voy por el más fácil. Planta E, organismos pluricelulares, eucariotos, autótrofos, pared celular. Correcto, este es. Este es de plantas. Porque la palabra clave para saber qué es planta es autótrofo. ¿De acuerdo? Autótrofo. Que elaboran su propio alimento. Entonces la respuesta será 3A. Y es la única. 3A. Si quiero seguir haciendo, 1C dice 1. Animalia, pluricelulares, membrana celular, eucariotos, heterótrofos. Heterótrofos somos todos los animales que consumimos a otros. Y ya está. Y el monera, organismos procariotas, unicelulares, autótrofos o heterótrofos. En este caso, la diferencia del reino monera es que son procariotas unicelulares, formados por una sola célula. Ese es el reino monera. Procariotas. ¿Sí? De acuerdo. En el reino Monera, ¿quiénes pertenecen a ese grupo? Ya, vámonos al reino monera. Creo que yo tenía unas diapositivas acá. Déjame ver, creo que tenía acá. Creo que no está en la carpeta, eso está en otra carpeta. Eso está en biología de la católica. Creo que está en la biología de la católica. Déjame revisar ya. Aquí creo que está. Aquí está. Monera. No lo he tenido. He tenido como la rama de los... Déjenme ver qué es la vida. Aquí parecía que estaba...
Célula, plantas heterótrofos, no. Lo he tenido como a nivel general. Reproducción y herencia, evolución, especie, familia, no, esto no es. Aquí está, aquí parece que está. Monera, arqueobacterias, eubacterias. A ver, si están visualizando la ramita, el árbol de la... El árbol del origen de la vida. Está un arbolito, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces tenemos estos 5 reinos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tenemos. Aunque está, no está por reinos. Está con otra clasificación. Ajá, como un árbol filogenético. Pero bueno, el reino, ¿dónde está? El reino Monera, prácticamente se dice que es la base, que desde el reino Monera parten todas las unidades celulares, los seres vivos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el reino Monera? Es la unidad más básica, la más primitiva, la más antigua de todos los seres vivos. Está formado por células procariotas. ¿Qué quiere decir células procariotas? Formados por una célula que no tiene organelos bien definidos, que el material genético está disperso en todo el citoplasma, ¿sí? La célula procariota es la más primitiva, es la más antigua. ¿Y qué más? Este reino Monera está conformado por arqueobacterias y eubacterias. Básicamente son las bacterias, está formado por las bacterias. Por eso las bacterias que son unicelulares, una sola célula, y esta célula es procariota. ¿De acuerdo? Entonces, en los dos tipos de bacterias tengo las arqueobacterias y eubacterias. Ese es el reino Monera. Y ahí se sigue clasificando. Aquí, por ejemplo, tenemos los protistas. Aquí ya son células son pluricelulares. Ya tengo las algas rojas, pardas, verdes, protozoos. Y de estos se sigue abriendo más el árbol de la vida, ¿no es cierto? Por aquí salen los hongos, que son tenemos estas dos clasificaciones, ascomicetos y basidiomicetos. Las plantas, aquí está el reino Plantae, que ya son pluricelulares. Desde los protistas, ya son pluricelulares, ¿ya? Y depende, ¿no? Por ejemplo, las plantas son eucariotas. Tengo eucariotas vegetales, que su característica es tener pared celular. ¿Qué tenemos en la pared celular de las plantas? La celulosa, las células, esa es característica de ellas. Mientras que en el reino acá de los animales, en el reino animalia, ya somos igual eucariotas animales. Eucariotas animales somos pluricelulares. Somos pluricelulares. Únicamente el reino Monera está formado por bacterias. Respondiendo a tu pregunta, entonces este árbol es una idea general para que no se me pierdan, ¿no? Entonces aquí tenemos, sí son los 5 reinos, sí están los 5 reinos. Planta, animalia, Monera, hongos y los protistas. Estos son los 5 reinos. Entonces les voy a compartir en este momento en la carpetita de biología para que tengan una idea, pero solo tienen que identificar cuándo es animal, cuándo es planta y cuándo pertenece a qué reino de estos dos, ¿no es cierto? De estos 3, Monera, hongos o protistas. De ahí aquí está la clasificación. Aquí está la clasificación cuando es unicelular y pluricelular, ¿sí? Y justo las bacterias y las arqueobacterias son unicelulares. Unicelulares y cómo se nutren por fotosíntesis o absorción. Aquí tenemos eucaria, el dominio eucario. Eucariotas son todos los protistas, fungi, que son los hongos, las plantas y los animales. Aquí están los 4 reinos, protista, hongo, plantas y animales. Todos somos eucariotas. Es lo que les decía acá. En todos estos 4 somos eucariotas. ¿Y qué más? Multicelulares o pluricelulares, excepto, los protistas han sido unicelulares, yo les dije mal. Acá están los protistas. De aquí también son unicelulares, ¿sí? Igual que el Monera, ¿ya? Y los 3 de acá somos pluricelulares. ¿Y cómo es la nutrición? Digamos, en las plantas, fotosíntesis, los animales, ingestión, los fungi, absorción, y aquí en los protistas tenemos los 3 tipos, absorción, ingestión y fotosíntesis, ¿sí? Lo que les puede servir de esto es este cuadrito de aquí, el árbol filogenético, para tener una idea de los 5 reinos. ¿De acuerdo, chicos? Y el resto, estas diapositivas de acá,
Prácticamente son las características. Por aquí dice que es homeostasis, que tenemos reproducción, que es mantener en equilibrio. La homeostasis, recuerden que es mantener en equilibrio nuestras condiciones internas. Por eso está un elefante en equilibrio, ¿sí? Entonces es lo que trata de explicar en estas diapositivas, que ya les comenté, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando nuestra temperatura baja de los 37 grados? Entonces el sensor dice que debemos empezar a temblar. ¿Para qué? Para generar calor. ¿Qué más? Acá, en cambio, si la temperatura es muy alta, lo que hacemos es sudar. ¿Y cómo lo hace? Este sudor es frío, que quiere tratar de enviar señales para que la piel se enfríe, ¿no es cierto? Por eso dice, estas células envían mensajes a las glándulas sudoríparas e incrementan la sudoración. Por eso sudamos frío, el sudor es frío. Cuando tenemos mucho calor, por eso sudamos. Eso es homeostasis. Y ya, bueno, esto es la clasificación taxonómica que no nos sirve a nosotros, no está en el temario. Lo que nos sirve es es como para tener una idea. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya les comparto, ahorita mismo les comparto en la carpeta. Se llama capítulo 1, origen de la vida. Copia, ¿está? Vamos a ponerles acá, en la carpeta de ingreso a universidad. Ah, no, sí está. Ah, no está. Está con otro nombre. Ya, ahorita les acabo de subir a la carpeta. Listo, entonces así ya podemos contestar esta tablita, ¿no es cierto? Monera básicamente son procariotas. Procariotas, plantas, somos eucariotas, animales también somos eucariotas y depende de la nutrición. Los animales somos heterótrofos y las plantas son autótrofas. La respuesta ya la habíamos señalado. Ya, lo mismo aquí hay, ¿cómo se dice? Hay la formación, ¿cómo es consumidor primario, secundario, terciario, ¿ya? Entonces, tienen que hacer horizontalmente, ¿verdad? Esto es facilito. El ecosistema, un productor primario es el alga verde. Entonces, productor es el alga verde, ¿ya? ¿Qué más? De ahí tenemos el consumidor primario, consumidor secundario y el consumidor terciario. Primario, secundario, terciario, ya. En el primario es la gamba, pongámosle solo iniciales. El secundario es el pez sol. Y en el terciario es un pez llamado boca chica, ¿ya? ¿Qué sucede si las gambas fueron exterminadas? Entonces, primero escribo así, ¿no? Como una línea de tiempo. ¿Qué sucede? Las algas, las gambas fueron, entonces, estas son eliminadas. Entonces ya, si ya no hay gambas, ¿qué va a suceder con el pez sol? Ya no hay alimento, entonces el pez sol también va a morir, entonces esta disminuye. Si ya no hay pez sol, entonces el boca chica también va a disminuir. Si ya no hay pez sol, ya no hay quien coma la alga. Entonces, ¿qué va a pasar con las algas? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan, correcto. Entonces ahí contesto la pregunta. Entonces, ¿dónde me diga que la población del pez sol aumentará? No, disminuyen. ¿La población de cianobacteria morirá? ¿Cuál es la cianobacteria? Ah, el alga verde. No, entonces no muere, más bien aumenta. ¿La población boca chica disminuirá? ¿Dónde está boca chica? Sí, disminuye. Sí, vemos que disminuye. ¿Y la población de gambas creará resistencia? No tiene nada que ver con la cadena trófica. Y ya llegamos a la respuesta. ¿Listo? Hacemos una línea de tiempo así horizontal. ¿Sí? ¿Preguntas en este? Supongo que no. Vamos con el otro. La meteorización, ya. Estos son tipos de meteorización. Dice, todos son procesos físicos, excepto ¿cuál? ¿Cuál no es físico? Habían dos tipos, el físico y el químico. Entonces, donde me suene a química, ese no es. Este es oxidación. Todos estos son físicos. Son físicos. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué es la crioclastia? Vamos a poner los conceptos. Crioclastia, la roca se rompe por efecto ¿de quién? ¿Por qué se rompe la roca? ¿O el hielo?
Hielo, entonces le ponemos en mayúsculas. Crio significa hielo. Crioclastia. La otra, la aloclastia. Alo, ¿qué significa? Sal. Viento. Sal. Roca se rompe por la sal, por cristales de sal. Pero se rompe, por eso es físico, porque la roca se rompe. La termoclastia, ¿por qué se rompe la roca? Por el calor. O por el Por cambio de temperatura. temperatura, ¿sí? Por el cambio de temperatura. Pero el cambio es muy extremo. La termoclastia se da usualmente en el desierto. En el día es muy cálido y en la noche es muy, muy frío, bajo 0 grados. En el día sobrepasa los 40 grados centígrados y en la noche bajo 0 grados en el desierto. Por eso las rocas se rompen allá, por eso es desierto. Es muy común que las rocas estén muy meteorizadas. Ya, y el único que es químico, este es la oxidación. Este es proceso químico. ¿De acuerdo? Facilito. Entonces, crío hielo, sal, termotemperatura. Y todas estas rompen la roca. Y la oxidación no rompe la roca, solo le cambia la estructura química de la roca. ¿De acuerdo? Ya, vamos. Ordena secuentemente las siguientes fases de la mitosis. Ya, yo voy a hacer práctica porque esto de las células sí es bastante amplio, pero ustedes también tienen que ser prácticos. Yo veo, siempre trato de ir al final. ¿Cuál será el resultado de una vez que una célula madre se divide en dos? Eso es mitosis, ¿ya? Mitosis es cuando mi célula se empieza a dividir en dos partes idénticas. Entonces, ¿cuál será el final de esta división? El 3. El 3, ya, de acuerdo. Entonces me voy al 3. Descarto esta. Entonces ya tengo dos opciones. Ahora tengo el 3. Ahora estoy entre el 4 y el 2. ¿Qué sucedió antes del 3? ¿El 4 o el 2? ¿Qué creen que haya sucedido antes de que se separe? El 4. El 4, correcto, porque ¿qué me está diciendo la anafase? Que se están ordenando estas cositas y en el siguiente punto, una vez que ya están ordenaditas, se van a romper y llego al 3, ¿sí? En cambio, las 2 están desordenadas. Yo diría que esta va a ser la primera etapa, está desordenado. Entonces, la respuesta sería esta, ¿de acuerdo? 2, miren, está desordenado. Y ahí, ¿qué sucede? La 1 empiezan a ponerse en la línea ecuatorial. Esa es la metafase. Los cromosomas empiezan a ordenarse en la línea ecuatorial. Y ahí, una vez que están ordenados, solo están en la línea ecuatorial. De ahí vamos al punto 4. Empiezan a colocarse el color, ¿no es cierto? Solo las que son de rojo, las que son azul en los mismos cuadrantes. Y finalmente se arranca como un chicle. Se arranca en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Esa va a ser la secuencia de la mitosis. Entonces, primero, profase. Profase significa antes de todas las fases. Entonces, por eso esta será la primera. Profase. Siguiente, metafase. Siguiente, anafase. Y finalmente tenemos la telofase. Al final, en ese orden. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengan estos dibujitos es más fácil resolverlo. Pero si no nos ponen dibujos, la primera va a ser profase y la última telofase. Al último sucede la telofase. ¿Qué significa esto? Que es que tengo una célula madre y de esta van a salir dos células idénticas con el mismo material genético. ¿De acuerdo? Dos células hijas. Esta es la célula mamá con su material genético, y aquí yo voy a tener la mitad del material genético en cada célula hija, pero es el mismo material genético. Lo divido en dos. ¿Sí? Ya. Ya, esto es una pregunta de la bicapa lipídica. Identifique el tipo que se hace a través de la membrana celular. ¿Se acuerdan que les dije de la membrana celular? ¿Qué tenía la membrana? Estaba formada por dos capas ¿de qué? Ahí está, solo De lípidos era, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué dice? Con base en el enunciado identifique la difusión que se hace atrás. Ah, ya.
¿Qué sucede a través de la capa bilipídica? Entonces tenemos dos capas de lípidos, así eran, ¿no es cierto? Mis lípidos estaban así, varios con dos capas, ya. Esta difusión simple a través de la bicapa, ya. Entonces, ¿qué les dije? En esta parte no puede pasar fácilmente el material. Hay algunos materiales que sí pasan, pero hay otros que no. Y ya, entonces, pero es que la capa bilipídica tiene varios movimientos por proteínas. Es que esta sí es correcta. Esta no es simple, la difusión no es simple. Esta aquí ya le puedo tachar. Y la difusión es activa, facilitada. Es que lo que pasa es que en membrana tenemos todos estos movimientos, estos tres tipos tenemos, los tres tipos. Por las proteínas, la facilitada y la activa. Tenemos las tres en la membrana. Así que yo pienso que esta pregunta está mal planteada. ¿Por qué tenemos las tres? Porque hay compuestos que pueden pasar fácilmente, esta es la facilitada, fácilmente a través de la membrana. O también hay proteínas que yo tengo aquí anclada una proteína en la membrana, por donde los compuestos pasan con facilidad, porque la proteína y se abre y se cierra para ciertos compuestos, especialmente como el sodio y el potasio. Y activa quiere decir cuando yo utilizo energía. Entonces, es decir, esta pregunta está mal redactada porque son los tres tipos de difusión. Veamos qué respuesta les ponen. Facilitada, pero está mal planteada esta pregunta, ¿de acuerdo? Porque tenemos mal, está pésimamente planteada. Y la membrana de acuerdo realiza todos esos movimientos, transportes, sí, pésimamente, pero bueno, como es pregunta vieja le vamos a perdonar, ¿de acuerdo? Sí, porque de hecho realiza la activa, la facilitada y las de proteínas, o sea, no, está todo ahí patas arriba. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Esta vamos a perdonarles porque está mal planteada. ¿Qué ocurre con las moléculas de un sólido cuando aumenta la temperatura? ¿Qué ocurre? Se mueven constantemente unas sobre otras y se separan. Se comprimen y se reducen, no se comprimen. Se presenta una menor distancia, no. Aumenta la temperatura, hay más distancia. ¿Presenta una forma definida? No. Cuando aumenta la temperatura, se mueven constantemente unas sobre otras y se separan. Cuando yo hiervo agua, ¿qué es lo que hacen? Se separan las moléculas y se hacen gas y se van. Salen de la olla. ¿Sí? Si se colocan algunas células en una solución salina hipertónica, se produce. Creo que tengo que proyectarles las de la membrana. Esto es membrana. Y les voy a compartir en la carpetita también. Esto es membrana, la membrana. La membrana es un capítulo bastante extenso, pero por lo menos debemos saber las cosas básicas, ¿de acuerdo? Ya les comparto las cosas básicas de la membrana, cositas bien básicas de la membrana, que por lo menos debemos tener conocimientos y también tenemos el material para que ustedes revisen con calma. Vamos a las cosas más importantes de la membrana. A ver. Esta sí realmente no les he dado porque no está en el temario, pero está en las preguntas viejas. Entonces hay que estar preparado para todo. Primero, ¿pueden visualizar la pantalla de la membrana? Sí, profe. Ya, entonces lo primero, lo que debemos saber de la membrana, antes de leer todas esas letras, es que es una bicapa, por eso es una bicapa de fosfolípidos. Que habíamos dicho que es una bicapa, que tengo esta estructura de aquí. Los lípidos, colas con colas se tocan y las cabecitas hacia afuera, ¿ya? Eso es una bicapa lipídica. Tengo dos capas de lípidos, es lo que debo saber. Ya, es lo más importante. Esta es la estructura general de una membrana. En la estructura general de la membrana, tenemos proteínas, tenemos lípidos, tenemos colesterol, tenemos filamentos, tenemos algunos compuestos, pero lo más importante es que tenemos lípidos. Se ven que los lípidos son bien chiquititos. Algunas funciones, anclaje, protección celular, ósmosis, etc.
Tenemos algunas funciones, bueno, que esto es muy específico, que esto ya sería en primer semestre las personas que vean alguna carrera relacionada a esto. Entonces, esto es muy específico, ¿ya? Entonces, aquí está el transporte pasivo, por eso les decía, son todos los enunciados cumplían. El transporte pasivo es cuando pasa a través de la proteína, cuando pasan sustancias a través de la proteína. Como la membrana tiene proteínas, entonces pasan fácilmente estas moléculas a través de la proteína. Ese es el pasivo. La difusión facilitada igual es el paso de proteínas, el paso de sustancias a través de la proteína, pero se utiliza, ¿qué más? Pero depende, hay una selección, ¿no es cierto? Trato de que las moléculas que estén afuera sean la misma cantidad de las que están adentro. ¿Sí? Se dan cuenta que hay un equilibrio. Esa es la facilidad. Esta proteína escoge y dice, bueno, ya está la misma cantidad afuera y ya está la misma cantidad adentro. Hasta ahí llega la difusión facilitada. Eso se da mediante una proteína. El otro tipo, también difusión simple. Por eso les decía, están todos los tipos estaban en el enunciado. Por eso estaba la pregunta mal realizada. En la difusión facilitada, la difusión simple, ¿qué me dice? Que va de una menor, ¿dónde está? Un material sólido de un área de concentración alta a un área con concentración más baja, pero a través de la membrana. Esto se da a través de la membrana. Quiere decir que hay moléculas que van a pasar a través de la membrana. Estas sí van a poder pasar y se va a equilibrar en los dos lados, a través de la membrana. En cambio, en la de acá se daba a través de la membrana, pero por la proteína. Esta es la proteína. ¿Sí? Esa es la diferencia. En la facilitada utilizo proteína, en la simple utilizo la membrana por los lípidos, pasa por los lípidos. ¿De acuerdo? A estas moléculas sí pasan por los lípidos. Hasta llegar a un equilibrio, siempre tratando de llegar a un equilibrio. Ya. La ósmosis, en cambio, es el paso de moléculas de agua. En cambio, en la ósmosis tenemos 3 tipos de soluciones: hipertónico, hipotónico, isotónico. Entonces, ¿qué sucede en la ósmosis? Si ven la manito que le empuja, ¿no es cierto? Pero solo empuja las moléculas de agua al otro lado de la membrana. Cuando sea hipertónico, quiere decir que las moléculas están en una solución muy concentrada. Por lo tanto, el agua de estas células sale. Hipertónico quiere decir que hay salida de agua. Y se ven que las células estas células se hacen como pasas, ¿sí? Se arrugan. Eso es salida de agua. Isotónico quiere decir que la misma cantidad de agua que entra es la misma que sale. Por lo tanto, ¿qué forma tienen las células? La forma va a ser normal porque la misma cantidad que entra va a ser la misma que sale, o sea, va a estar en equilibrio. Hipotónico. ¿Cuál es la diferencia ahora en el hipotónico con el isotónico? Hipo, en cambio, ¿qué sucede en la hipo? ¿Qué ven en las flechitas en el hipotónico? Acá en el hipotónico. ¿Qué sucede aquí en el hipotónico? Tiene mucha agua. Ingresa mucha agua. En cambio, en el hipo significa hinchado. Cuando ustedes lean en algún enunciado, hipo significa mucho, demasiado hinchado. ¿Sí? Por eso ¿cómo se dice esa enfermedad? Hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Que las personas que tienen hipotiroidismo tienden a hincharse más. Hipo quiere decir hinchado. En cambio, las personas con hipertiroidismo, como lo dice aquí, hipertiroidismo, son personas muy flaquitas, son muy delgaditas, no se hinchan, más bien tienen bajo peso, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede acá. En la ósmosis es el paso de agua, pero hiper significa salida de agua, iso, entrada y salida en equilibrio, hipo quiere decir hinchado, es decir, entra mucha agua, a tal punto que las células del hipotónico explotan. Este movimiento se da en la membrana. Este tipo de movimiento, la ósmosis, lo realiza la membrana. La membrana clasifica las partículas de agua. Las de agua ingresan o como puede ser que la membrana saque agua. Y aquí tenemos los 3 casos. ¿Ya? Eso es lo más importante de la membrana. Entonces aquí las diapositivas son
son más detalladas, pero lo más importante es lo que les acabo de explicar. Aquí hay más ejemplos, ¿no? ¿Qué sucede cuando es hipotónico, isotónico, hipertónico? Se dan cuenta que en la hipotónica se hincha hasta que explota. En la isotónica está normal y en la hipertónica está encogida la célula. ¿Ya? Y tenemos el transporte activo. En el activo yo necesito ATP, energía. Por eso les dije, el enunciado estaba mal porque todos los transportes estaban ahí mismo. En el ATP necesito energía para impulsar las moléculas a través de la proteína. Eso es básicamente el transporte activo, con ATP. El ATP utilizo para empujar las moléculas, para que vayan de un lado al otro. Cuando vean transporte activo es con energía, ATP. Y aquí están los pasos, cómo sucede cuando entra y sale una molécula. Igual seguimos en transporte activo. Este es transporte activo. Ya. Entonces nos vamos a la pregunta. Hipo es hinchado, ¿no? Ya, entonces nos vamos a la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si se colocan algunas células en una solución salina hipertónica, ¿qué significaba? Hiper. Salida de agua. Salida de agua. Entonces la respuesta va a ser la de salida de agua. ¿Sí? Esa va a ser mi respuesta. 51, la de salida de agua. Correcto. ¿Sí? Salida de agua. Si me dice hipotónico, hipo significa hinchado, entonces entra mucha agua. Entonces era entrada de agua. Iso significa igual. Iso significa igual. Como por ejemplo, el triángulo isósceles, ¿qué significa? Igual, los lados son iguales, dos lados son iguales. ¿Sí? Lo mismo, hipotónico igual. Aquí, hiper, salida de agua. ¿Ya? Entonces, acabamos de aprender algo nuevo. En este momento les comparto estas diapositivas de la membrana para que revisen brevemente, pero ya les dije lo más importante de la membrana. Les acabo de decir lo más importante de la membrana. Ya les voy a compartir ahorita ay, espérenme un ratito, les voy a compartir ahorita en la carpeta porque si no, después nos olvidamos. En el Dropbox ahorita les estoy subiendo lo que es membrana. La membrana, ya. Está subiéndose las diapositivas, pero ya les expliqué lo más básico, ¿no? Los movimientos, cuando es iso, hipo, etc. ¿Cómo se beneficia el medio ambiente con el uso de estos lavadores? Allá, una planta de energía térmica a base de carbón como medida de prevención ha instalado algunos lavadores químicos en su central. Estos lavadores depuran el dióxido de azufre que se libera cuando se quema el carbón. ¿Qué sucede? Si depuración es una planta depuradora. Reducción de la cantidad de la lluvia ácida, disminución de la cantidad de clorofluorocarbonados, reducción de la producción de energía térmica, disminución, ya, esta facilita esto. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ahora a ustedes les voy a preguntar, porque esto ya resolvieron, para ustedes esto es facilito. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Ya se olvidaron? Ya se olvidaron. ¿Qué era la palabra clave de lluvia ácida? ¿Cuáles son las palabras de lluvia ácida? NOx. ¿Se acuerdan que si les dije SOX? Este X puede ser 2 o 3. O también nutrientes. Nutrientes. Nitritos. Nitratos. O también insecticidas. Insecticidas. Y todo lo que termine en sida, ¿no es cierto? Insecticidas. Fungicida. Fungicida, etcétera, ¿sí? La lluvia ácida. Destrucción de la capa de ozono. Destrucción capa de ozono. ¿Cuáles son? CFCs, clorofluorocarbonados, ¿de acuerdo? Esto es clorofluorocarbonados, clorofluorocarbonados. Lo mismo. CFCs, ¿qué más? Capas de ozono. Aerosoles, ¿qué más?
Sprays, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra, efecto invernadero, ¿no es cierto? Efecto invernadero. ¿Cuál es la consecuencia la causa del efecto invernadero? CO2, metano, CH4, fábricas fósil, combustibles fósiles, autos, todo lo que sea contaminación. Ya, no me falta ninguno. Ya, ahí sí, ¿cuál es la respuesta entonces? Reducción de la cantidad de lluvia. Correcto, entonces es esto de aquí. Lluvia ácida, NOx o SOX, ¿se acuerdan que les dije? Puede ser cualquiera de estos dos. ¿Y esta X qué significa? Que puede ser 2 o 3. Es decir, nitritos, nitratos, puede ser NO2, esa X significa 2, o NO3, o SOX, SO2, SO3. Sí, esa es la X. Para eso sirve la X, para decir que puede ser uno de los dos, el 2 o el 3. Y efectivamente, tenemos aquí, me dice SO2, ya está dentro de este grupo, ha sido lluvia ácida, ¿sí? Si dice disminución de la cantidad de clorofluorocarbonados que ocasiona la destrucción de la capa de ozono, ¿de acuerdo? Reducción de la producción de energía térmica, reducción, esto no tiene nada que ver, y cantidad de CO2, esto sería efecto invernadero. Pero no, me dice CO2, SO2, ¿sí? Entonces la respuesta es lluvia ácida. ¿Preguntas en esto? Por eso, estos palabras claves anoten, sí, esto sí les preguntan. Lluvia ácida ocasiona eso. Capa de ozono, eso. Efecto invernadero, CO2, metano, fábricas fósil, autos. Y me falta uno. ¿Qué más? Un factor importante que causa efecto invernadero. ¿Quiénes son? ¿Los gases de quiénes? Los rumiantes. Sí, de los rumiantes, de las vacas. ¿Sí? Ese es uno de las palabras claves. Gases de los rumiantes para efecto invernadero. ¿De acuerdo? Ya. Ya anotarán esto, por Dios, por Dios. Si quieren les hago captura, entonces hagámosle captura para que para que revisen en el grupo. Ya les voy a hacer captura mejor para que revisen, si no, después se olviden como ahorita se han olvidado. Ya les mandé al grupo para que no digan que la profe no les enseñó. Ya, vámonos a la otra. Dice, uno de los ecosistemas más frágiles son los páramos. Todas son características principales de las especies a reforestar, excepto, según lo que entiendo, tengo un páramo y voy a poner árboles. Parece que voy a poner árboles porque dice reforestar. ¿Qué deben tener? ¿Qué característica no deben tener las plantitas cuando yo quiero volver a plantar algo? ¿Contribuir a la biodiversidad del lugar? Sí. ¿Ser foráneas y de ciclo corto? Esta es la excepción. ¿Qué significa foráneo? ¿Alguien sabe qué es foráneo? Extranjero. Extranjero, es de afuera, no es de aquí. Peligroso, no, extranjero. Foráneo quiere decir extranjero, ¿ya? Y de ciclo corto, o sea, quiere decir que las plantas van a ser extranjeras y mueren rápido. Por lo tanto, no voy a plantar especies en el páramo de otro lado que no pertenezcan, que por ejemplo, no voy a poner una palma de cocos en el páramo, sé que no va a suceder, no va, porque no son afines, y va a morir muy rápido, ¿sí? Esa es una característica que no es de las plantas para sembrar. No puedo sembrar plantas de otro lugar que no pertenezcan al páramo. Tener una propagación fácil, claro, deben saberse propagar fácilmente si yo voy a reforestar. Ser nativas, claro, y de rápido crecimiento. ¿Sí? Vamos a la otra. Foráneo. Un conjunto de reacciones típicamente catabólico. Catabólico, ¿qué significaba catabólico? Ayer vimos. Catabólico, ¿qué significa? ¿Que sale o entra energía? Sale. Sale, ya. Sale energía. Catabólico significa que sale energía, ¿ya?
Fotosíntesis, ¿entra o sale energía? Entra energía. Entra energía, entonces esta no es. Síntesis, ¿qué significa síntesis? ¿Cómo sintetizar? Fabricar. ¿Se acuerdan que les dije síntesis? Esta utilizan bastante. Cuando vean síntesis significa fabricar. Ayer vimos eso, creo. Síntesis es sinónimo de fabricar. Cuando yo quiera fabricar algo, necesito energía. Por lo tanto, esta tampoco es. Entra energía. Cuando yo fabrico algo, entra energía. Replicación de ADN. Replicación de ADN. Igual, necesito energía. Es como fabricar también, ¿ya? Entonces, esta tampoco es como fabricar. Y la glucólisis, ¿qué significa lisis? Cuando yo tenga lisis significa destrucción. Entonces, ¿qué estoy haciéndole a la glucosa? Degradar. Ajá, se destruye. Glucólisis significa degradación de la glucosa. ¿De acuerdo? Cuando yo destruyo algo, ahí libero energía. Entonces, esta degradación de la glucosa libera energía. Libero energía. Libera energía. ¿De acuerdo? Eso es glucólisis. Lisis significa destruir. Y glucosa, destrucción de la glucosa. Entonces, esta ha sido una reacción de catabolismo porque sale energía, libero energía. ¿Ya? Ya, este es también fácil, relacionamos esta tabla, ¿no es cierto? Foto significa luz, autótrofo que él mismo fabrica su alimento, necesito luz y autótrofo. Básicamente me está diciendo que son las plantas que realizan fotosíntesis. Para que haga fotosíntesis, ¿qué ingresa? Luz, ¿qué más ingresa para hacer fotosíntesis? Agua y oxígeno. Agua, no ingresa oxígeno. Las No, plantas, perdón, agua y CO2. Dióxido de carbono. CO2. correcto, CO2, ajá. CO2, ya, estas tres cosas necesitan las que hacen fotosíntesis. El agua es uno de los reactantes de la reacción, correcto, reactante, porque ingresa agua. Reactante es el ingrediente, ya, reactante es lo que está a la izquierda y el producto es el resultado. Producto, ahí, producto. Listo, entonces 1A, el agua es uno de los productos, entonces este debe ser con este de acá, el quimio, ¿ya? Porque ya acá no es producto, en la fotosíntesis no es producto, el agua es un reactivo. La materia orgánica se forma a partir de energía lumínica, ya está la palabra clave. Entonces la respuesta ha sido 1AC. 1AC, aquí está. 1AC, 2B, y está mal, aquí está mal. 2BD debe ser, aquí está mal. Aquí está mal. Veamos si hay otra. 1AC2BD debe ser la otra. Aquí está mal, ajá. Entonces aquí vamos a ponerle bien. Aquí vamos a ponerle bien. Aquí, hasta en eso se han jalado los del examen, chicos. Entonces la respuesta sí es 1AC y aquí es 2BD. BD. Ahí sí, porque no puede haber 2CC, no puede haber. Ujú. ¿Ya? Pero si en el examen está corregido de otra, o sea, está con la otra corrección, digamos, no como la que nosotros corregimos normalmente, se podría decir. O sea, ¿cuál ponemos? ¿La del examen o la de usted? O sea, propiamente es imposible que sea, o sea, de ley es 1AC, 1AC, de ley, porque el fotoautótrofo necesita agua y necesita luz. O sea, no hay de otra. Entonces, la única que tiene AC es esta. Veamos, déjame ver en las respuestas que tenemos. La C dice, ¿qué pregunta es? O sea, yo asumo que tal vez para hacer este simulador en el CADE se confundieron y no pusieron, o sea, de ley es 1AC y es la única opción que tiene AC. Entonces parece que al pasar aquí en el simulador se confundieron y pusieron nuevamente la C y es la D. Y es la única respuesta, o sea, no hay de otra manera, es la única, siempre va a ser AC, fotoautótrofo, agua y luz. Déjame ver la pregunta 55, déjame ver la pregunta 55. Sí, 1AC y aquí le ponen la respuesta 2BD. 2BD.
Parece que está mal pasado en el simulador. Sí, o es un error de tipeo esto. Corrijámosle de una vez en el este de acá. Sí, es error de tipeo este. Que no hay de otro, o sea, de ley es uno así. Sí, y la otra ya este es error de tipeo. Sí, chicos. Sí, profe, entendí. Ya, vamos. Y se acabó el 4. Vamos con el 5. Vamos con el 5. En la imagen se muestra una pirámide de energía. Vamos a hacerle más grande porque está chiquitito. De hecho, está muy pequeñito. Ya. Se muestra una pirámide de energía que representa los patrones de alimentación de varias poblaciones en el desierto. Y aquí tenemos primer nivel trófico, segundo, tercero, cuarto. El primer nivel son las plantas, productor, en el segundo consumidor primario, secundario, terciario. Ya. Con base en la pirámide, es correcto afirmar que hay más energía disponible en el cuarto nivel. Falso. ¿Dónde hay más energía? En todas las pirámides que nos pongan cualquier. ¿Dónde hay más energía? En los productores, en el primer nivel. Es el primero. Este siempre tiene mucha energía. Entonces vamos a hacerle las flechitas de arriba hacia abajo. Vamos a hacerle la flecha de arriba hacia abajo. A donde apunte la flecha significa que hay mucha energía y arriba hay menos energía, ¿ya? Siempre abajo hay más energía que arriba. Entonces, ¿hay más energía en el cuarto nivel? Falso. Falso. ¿Hay menos energía disponible en los productores? No, dijimos que hay mucha energía en los productores. ¿Cuáles son los productores? Estos de acá. Estas plantitas tienen mucha energía. Falso. ¿Hay más energía en las aves de presa, ya que tienen una mayor masa muscular para el lanzamiento? Este es falso. Falso, claro. ¿Hay más energía? No, en las aves no. Hay más energía en las plantas, en el primer nivel. ¿Hay menos energía en el cuarto nivel? Correcto. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta. Hay menos energía. Arriba hay menos energía. En el cuarto nivel hay menos energía. ¿Sí? Sí, entendida está. Ya. Por eso las plantas, como hacen fotosíntesis, absorben todos los rayos del sol. Y cuando consumen los siguientes, menos energía. Consumen los siguientes, menos energía. Cada vez va disminuyendo la cantidad de energía disponible. Porque el resto se pierde en forma de calor. Completa el párrafo. El consumo de alimentos con un contenido de sal, allá, con un contenido de sal alto o bajo. Vamos a ver si es alto o bajo. Provoca un incremento de la permeabilidad. Déjenme tratar de moverme hacia acá. Está muy grande la pregunta y no me alcanza. Ya. Permeabilidad de agua en las células de las paredes de los conductos colectores del riñón. A ver, cuando tengo cuánta sal provoca mayor permeabilidad de agua. Cuando tengo cuánta sal, ya. Entonces, así se facilita su regreso a la sangre mediante ósmosis. Con este proceso de regulación se estimula el centro cerebral que controla la sensación de sed. Entonces, la primera estamos entre alto, bajo y sed, ¿ya? Ya, debido a que el exceso de sal, entonces dice que hay mucho contenido de sal, entonces ha sido alto, hay mucha sal. Los alimentos con mucha sal provocan un incremento de la permeabilidad de agua en las células, entonces cuando hay mucha sal, la permeabilidad, es decir, que hay más transporte de agua, y eso nos provoca sed, ¿sí? Permeabilidad en las células de las paredes de los conductores del riñón. Así se facilita su regreso a la sangre mediante ósmosis. Sí, correcto. ¿De acuerdo? Cuando tengo mucha sal, la poca cantidad de agua que está en mi cuerpo empieza a transportarse rápidamente para distribuirse a la sangre. Porque tengo poquita agua, entonces trato de distribuirla bien. ¿Sí? Y al final me dice un exceso de sal conduce, Entonces sí, la respuesta será alto y sed. Aquí mismo ya me da la respuesta en la pregunta. De acuerdo, chicos. Déjenme cerrar esta ventana que me está estorbando. Voy a abrir la otra que 37. Déjenme abrir la otra ventanita que quiero ver qué respuestas me han pasado de este simulador. 4, 5, este es el 5, ya. Ya se están abriendo.
Ya, mientras se me habilita este documento que está estorbando aquí. Ya. Entonces dice, a ver, déjenme ver. 37. Alto set, sí, sí está bien. Sí estamos bien, vamos bien, ya. Los estomas, ¿qué eran los estomas? Eso vimos el día lunes, no, el martes. Bueno, por ahí estaba la pregunta de los estomas. ¿Qué son los estomas? La nariz de la planta. La nariz de la planta. Ajá, correcto. Entonces dice, son el punto de unión entre el tallo y la hoja, no es un punto de unión. Cubren la epidermis de la hoja posiblemente. Epidermis es como la piel, pero no estoy segura si la hoja tenga epidermis. ¿Contienen cloroplastos? No, negado. Ya. Profe, yo he Terminan- visto en internet que los estomas también cubren la hoja. La epidermis de la Sí, sí, hoja. sí, pero lo que no estoy segura es si se le llama epidermis. Vamos a ver, déjame ver qué respuesta tenemos aquí, porque de hecho son las dos, permiten el intercambio gaseoso. Y esa es la respuesta, esa es la respuesta. ¿Por qué dudé entre esta y otra? Básicamente debe tener otra palabra para que sea epidermis, pero sí está bien, porque recuerden que los estomas, ¿se acuerdan que les dije? Son la naricita de la planta y están en las hojitas, son unos huequitos que están así, ¿no es cierto? Y por medio de estos, la principal función es intercambio gaseoso. Por aquí entra y sale oxígeno y por aquí entra CO2. Las dos estarían bien. Esta palabra del epidermis es la que me hace dudar. Pero nos vamos a la segura, que es intercambio gaseoso. Eso es lo primero, lo principal. Si no está esta opción, ahí sí nos vamos a que cubren la epidermis de la hoja, porque son las naricitas que están alrededor, están formando parte de la hoja, en la piel de la hoja. Lo que no estoy muy segura es que se le llame epidermis. Pero bueno, esta sería la segunda opción, ¿de acuerdo? Porque esa palabra de epidermis no me suena muy correcta. Pero esta es la primera opción. Intercambio gaseoso, es la nariz. Eso es lo que permite. Listo. Está bien lo que has encontrado, Isaac, porque sí, de hecho está cubriendo las hojitas. La parte específica del cloroplasto responsable de la fotosíntesis. ¿Cuál es la parte específica del cloroplasto? Estromas, ninguna de las anteriores, membrana todas, son todas. Son todas, pero dice fotosíntesis, el estroma, yo le pondría estroma, pero veamos qué respuestas tienen, porque son todas. 39, membrana tilacoidal. De hecho, son todas las partes. ¿Por qué? Recordemos que el cloroplasto es de esta manera. Nos vamos a las diapositivas Iba a dibujar, pero ya me dio flojera. Entonces, mejor voy a indicarles cómo es el cloroplasto. Son todos. Igual esa pregunta está mal planteada. Está mal planteada. Ya les comparto para que vean por qué digo que está mal planteada. Pero bueno, vamos a resolver tratar de resolver. Es que son preguntas viejitas, entonces sí tienen sus errores. Ya, ¿qué vemos aquí? Si ven, ahí está grana, tilacoides, estroma y ¿qué más decía la pregunta? Déjenme ver qué decía. La pregunta dice, identifica la parte específica del cloroplasto responsable de la fotosíntesis. Grana, membrana tilacoidal y estromas, o la otra ninguna de las anteriores. Grana, membrana tilacoidal o estromas. Entonces, la respuesta que me dan es la membrana tilacoidal, de acuerdo al simulador dice membrana tilacoidal. Pero de acuerdo a la lógica común, es que esta pregunta está muy planteada. Porque dice la parte específica, básicamente, de dónde sale la glucosa al final de todo este proceso. ¿En qué parte sale la glucosa ya cuando ya se acaba la fase luminosa y la fase oscura? ¿Dónde sale? ¿Dónde está? Aquí, ¿no es cierto? Este G3P significa carbohidratos. De aquí sale. Y estos carbohidratos salen de acá, del estroma. O sea, del estroma es el espacio que está dentro del cloroplasto. Entonces, la glucosa se da en el estroma. La fase luminosa, en cambio, la luz entra aquí a este grupo de tilacoides, la membrana tilacoidal que dice en el enunciado. Entonces, por eso dice membrana interna, ¿dónde está? Tilacoide. Estos son los tilacoides. El conjunto de tilacoides se le conoce como grana.
Entonces, la fotosíntesis se da en todo el cloroplasto. Primero ingresa los tilacoides y todo ese conjunto se le conoce como grana. Y de esta grana sale al estroma, al espacio. El estroma es todo este espacio. Y en este espacio se da la glucosa. Sale como resultado la glucosa. Por eso esta pregunta estaría mal planteada. Porque me dice específicamente, bueno, si quiero hacerlo específicamente es en el estroma, porque de aquí sale la glucosa. Y si me dice, si yo quiero poner la membrana tilacoidal, estos tilacoides, todo ese conjunto de membranas se llama grana, entonces la respuesta sería grana, ¿de acuerdo? Entonces por eso esta pregunta, dudo mucho que les vuelvan a poner, tal vez ya se dieron cuenta que está mal planteada, porque no, específicamente si me preguntaran a mí yo le pondría el estroma, pero aquí están poniendo todas las partes del cloroplasto. Y me dice membrana tilacoidal, es decir, que me está hablando ¿de quién? De la grana. Entonces, hasta la respuesta estaría mal, porque me está hablando de toda la grana, ¿sí? Entonces, nos vamos a sacar las preguntitas. Esta pregunta dudo mucho que les vuelva a salir, porque de hecho está mal planteada, ¿de acuerdo? La responsable de fotosíntesis, la parte específica, todo le ponen la membrana tilacoidal. Pero como les dije, el conjunto de la membrana tilacoidal viene a ser el grana. La grana, se le dice. Entonces, así incluso la respuesta estaría mal. Si quisiera ponerle, sería la grana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a la siguiente. Completa el enunciado. El sistema inmunitario protege al ser humano vía que ya. Entonces estamos en sistema inmunológico. Tenemos dos tipos de inmunidad, el adquirido y el innato, ¿de acuerdo? Como primera línea de defensa se encuentra el sistema, el cual está compuesto por macrófagos, eosinófilos y células naturales asesinas. Células asesinas naturales, bueno, lo mismo. Este es el innato. Entonces tenemos las dos clasificaciones, el innato y el adquirido. Entonces vamos con el innato. Esa es la característica, que tengo estas tres células. En cambio, en el otro, ¿qué me dice? El que genera memoria es el adquirido, ¿de acuerdo? Y me dice, es una característica del sistema inmunológico adquirido. Entonces la respuesta debe ser adquirido, ya. Aquí la pregunta está, aquí está mal puesto este espacio. Es una lenta, rápido, está mal puesto este espacio. Entonces aquí está mal redactado en este simulador, la persona que tipió está mal puesto el espacio. Vamos a encontrar el espacio porque si no, este espacio está bien. El primero es inmune, ¿qué digo? Innato. Ya, el otro espacio. Dice, para que el sistema inmunológico genere memoria, durante el primer ataque de un patógeno, los linfocitos deben diferenciarse. Primero, por esta razón, la neutralización del antígeno es un proceso relativamente, aquí va el espacio. ¿Qué proceso es? Relativamente rápido o lento en comparación con un segundo ataque. Entonces me está preguntando, ¿el primer ataque va a ser rápido o lento? Cuando me enfermo por primera vez, la respuesta de mi cuerpo va a ser rápida o lenta hacia el patógeno. ¿Qué creen que sea? Cuando me enfermo por primera vez. Lenta. Lento, muy bien. Entonces el primero era innato y lento. Aquí está. Innato, lento y adquirido. ¿Sí? El primero es innato. Innato porque tengo estos tres tipos de células. Macrófagos, eosinófilos y células naturales asesinas. Es el innato con el que nazco. Yo nazco con estas. De ahí me ataca por primera vez el coronavirus. Mi cuerpo va a reaccionar muy lento porque no sabe qué hacer. Entonces el primer ataque es lento. Aquí no va el espacio. Esta capacidad de generar memoria es una característica del sistema inmunológico adquirido. ¿Qué quiere decir adquirido? Que con el tiempo yo voy guardando memoria sobre este virus. Como el coronavirus, a las personas que ya les dio, ya esa información ya se quedó en su cuerpo y ya pueden andar tranquilas. Ya pueden andar tranquilas porque la próxima vez que les dé los síntomas ya va a ser más suave, van a ser síntomas más leves, no van a darse cuenta incluso, ¿de acuerdo? Los que aún no nos dan, estamos metiditos en la casa con miedo, pero esperemos que ya se encuentre una solución. ¿Listo, chicos? Entonces esa es la diferencia. El innato, ustedes nacen con estas tres. Innato quiere decir nacer.
nacer. ¿Con qué nacen? Con estas 3 células, estas 3, ¿sí? Y con las que tienen memoria, nosotros desarrollamos linfocitos B y T. ¿Sí? Esto es adquirido. Adquirido. ¿Sí? Esto está en las diapositivas que dice, para los chicos que no han tenido clases conmigo, está en las diapositivas que dice sistema inmunológico. Son estas de aquí. Está en el capítulo 6, dice 6, sistema inmunológico. Aquí, entonces aquí está lo que es sistema inmunológico y aquí explicamos. Cuando es adquirido lento, está primero el linfático porque esos generan los glóbulos blancos. Las barreras de defensas teníamos 3. Las mecánicas son la piel, los pelitos, esas son. Las químicas son las lágrimas, la cera de los oídos, es decir, barreras químicas que tenemos en nuestro cuerpo para que no entren virus ni bacterias. Las biológicas son, por ejemplo, son microorganismos vivos que se encuentran en nuestro cuerpo, como ¿qué se dice? La flora bacteriana que tenemos en los intestinos. Aquí está, subrayado con amarillo. La innata sin memoria son mecanismos de defensa inespecíficos y tenemos estas 3, macrófagos, eosinófilos y células naturales asesinas. En la otra, en la adquirida, en cambio, tenemos aquí en este cuadrito cómo reaccionan las células B y T. Cuando tengamos linfocitos, células B y T, eso es adquirido. ¿De acuerdo? Y finalmente los 2 tipos de respuestas. La primaria es lenta, como un caracol. Y la secundaria es rápida. Ya. Sí, entonces revisen estas para que se acuerden, los que sí revisamos conmigo para que se acuerden. Pero lo que está subrayado es las palabras claves que necesitamos. Primera respuesta es lenta, la segunda es rápida, la adquirida tiene esos 3 tipos, no, la adquirida tiene linfocitos B y T y la innata tiene las 3 con las que nacemos. Diversas investigaciones han determinado que el fluido de la abeja, ya, esto es neutralización ácido-base, esto es neutralización ácido-base. El fluido de la abeja posee un pH ácido básico neutro y su picadura es aliviada con bicarbonato de sodio. Mientras que el fluido de la avispa posee un pH y se alivia con vinagre. Ya, vamos a identificar el común. Yo no sé qué es el bicarbonato de sodio, pero sé que el común es vinagre. ¿El vinagre es ácido o básico? ¿Qué creen que sea? Es ácido. Es ácido, ¿no es cierto? Es como el limón, en sentido que el vinagre sabe a limón. Entonces, el vinagre es ácido. Si yo alivio algo ácido, ¿qué estoy aliviando? El pH de la avispa ácido que para neutralizarlo, que este ácido básico. Entonces, el pH de la avispa ácido básico. Entonces, el último cuadrito debe ser básico. Ya. Ahora nos vamos al bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, para las personas que no lo sabían, es básico. Vamos a ponerle aquí, este es básico. Básico, ¿sí? Bicarbonato de sodio. Este es básico y que va a aliviar el pH de la abeja. El pH de la abeja ha sido ácido. ¿De acuerdo? Entonces la primera va a ser ácido básico. Ácido básico. Listo. O si no sabía el pH del bicarbonato, tenía 2 opciones, ¿no es cierto? Básico, básico. Y la primera me dice neutro. Entonces es imposible. Si ya está neutro, ¿por qué le voy a poner algo para aliviarlo? ¿Se dan cuenta de la opción? Entonces es imposible que sea neutro. Si yo no sabía que el bicarbonato es básico, entonces es imposible que sea neutro. ¿Para qué le voy a aliviar al pH de la abeja con algo si ya está neutro? Significa que sí me está lastimando y por eso debo aliviarlo con algo básico. Entonces sí, la respuesta es la D. Ácido básico. Listo. Listo. Así que ya saben, si les pica una abeja, su pH es ácido, ¿con qué alivian? Con bicarbonato de sodio. La mayor concentración de las enzimas se encuentra en una parte específica del cloroplasto. A su vez, estas son responsables de la síntesis de algunas proteínas del cloroplasto. Identifica cuál es esta parte. A ver,
Ay, esta pregunta es bien vieja. A ver, estas a su vez son las responsables de la síntesis de algunas proteínas del cloroplasto. Oye, enzimas que sean las que fabriquen proteínas. Eso. Pero veamos las opciones. Ninguna de las anteriores, membrana tilacoidal, estroma, grana. Ya. ¿En qué parte se encuentran estas enzimas? El cloroplasto no hace proteína. A ver, ahí ya hasta la pregunta está como para que se caigan. ¿No? La respuesta es estroma. En el estroma, qué raro. Qué raro. Se me hace muy rara esta pregunta. Dejémosla pendiente, ya está muy rara. ¿Por qué? ¿Por qué en qué parte? En todo el espacio del cloroplasto. Esto sí me ha hecho dudar, porque según yo, no se da en ninguna, para mí es ninguna de las anteriores, pero bueno, déjenme a mí esta, 42, déjenme a mí, ¿para qué voy a hacer algo que no sé? Con base en el texto, ¿qué enzima cumpliría el papel de la turbina al final de la fosforilización oxidativa si los protones actúan como el agua en la presa? Esta también es pregunta vieja. Entonces, ¿qué hace ¿cuál de estas actúa como una turbina? ¿Qué es una turbina? Es algo que realiza un movimiento para empujar algo, y en este caso, ¿qué tipo de turbina es? Como en una presa, ¿ya? Entonces, lo que hace una turbina en las presas de agua es empujar el agua. Con este empuje, este movimiento hace que se fabriquen electrones. ¿Qué hacen los electrones? Energía. Entonces, básicamente, tenemos que ir a meternos al cabeza qué hace la turbina, fabricar electrones, y qué hace eso, electricidad. ¿Qué es eso? Energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Cuál de estas 4 es energía? ATP. El ATP. La ATP, así de fácil, ¿sí? Entonces, tengo que visualizar, a ver, turbina, movimiento, y me dice agua de la empresa, está diciéndome indirectamente la pregunta. Entonces, la respuesta es ATP, energía. Transporte de electrones. El ATP es una molécula energética que transporta electrones, que empuja a los compuestos para que se realicen las reacciones. Entonces, aquí es una explicación del ATP. El gradiente electroquímico creado en la cadena transportadora de electrones. Aquí me está explicando que transporta electrones durante la respiración solar. Puede ser comparado con una empresa hidroeléctrica, en donde el agua está lista para mover las turbinas, que ayudarán a transformar su energía potencial en energía química. Entonces, me está diciendo energía. Todo me está diciendo energía. ¿Listo? De las 4, ATP. Esa es la molécula transportadora de energía. ¿Listo? No nos complicamos la vida con nosotros, que también, esta es una molécula transportadora, pero esta es la energética. Succinato de estrógeno, son enzimas. Estas son enzimas que se dan en el metabolismo. Ya. Para simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Entonces vamos a subrayar qué me dice atmósfera primitiva. Si es primitiva, significa que no había oxígeno. ¿Quién la propuso? Oparin, pero Stanley Miller hizo el experimento. Sometió a descargas eléctricas compuestos orgánicos como metano, aquí están los 4 compuestos, y algo de hidrógeno gaseoso. Como resultado se obtuvieron varias moléculas. ¿Cuáles son las más importantes? Que forman parte de las proteínas. Entonces ahí, ¿cuáles eran la unidad básica de las proteínas que vimos ayer? ¿Se acuerdan que habían unas bolitas así? Y les dije, ¿estas qué son estas bolitas que forman la proteína? Esa es la estructura primaria, ¿se acuerdan? Aminoácidos. Muy bien, entonces la estructura básica de una proteína ha sido aminoácidos. ¿De acuerdo? No necesito saber la teoría, pero sí me dice que forma parte de la proteína. Y ya estaban estas bolitas. Les dije, cada uno de estos son aminoácidos. Esta es la estructura primaria. Entonces la respuesta es la C, aminoácidos. Aminoácidos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas en esta? Fácil. Entendible. Ya, la biología general es la rama de las ciencias naturales que nos permite comprender. ¿Para qué sirve la biología? Ustedes, sí sirve la biología para tener un conocimiento. ¿Para qué sirve? ¿Qué pusieron ahí? La B. ¿La B o la D? La D. La D. Eso
La D de... Todos los procesos vitales relacionados con los seres vivos, la interacción con el medio ambiente, esa es la biología. La evolución, aquí solo la evolución, no solo. La evolución también como no es solamente la evolución. La dinámica, no. De hecho, la respuesta más larga por lo general es la respuesta, pero de gana les digo eso porque puede que no sea así. A mí me ha funcionado, pero a veces no funciona, a veces no. Los procesos que desarrollan los seres vivos, todos los procesos vitales de los seres vivos y el medio ambiente. Esa es la biología. Si una cadena trófica se dispone de 200 kilocalorías por minuto en energía en el quinto nivel, identifique cuánta energía dispone en el segundo nivel. Cuando tenemos una pirámide, primer nivel, voy a dibujar solo los dos primeros niveles, ¿ya? Ya los tres, ya de paso ya hice todos. Ese es el primer nivel. Primer nivel son los productores. Productores. Segundo nivel, consumidor secundario, consumidor primario. Tercer nivel, consumidor secundario. Y en el cuarto nivel, consumidor terciario. Ya, vamos a ponerles números. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Ya. Dice, en el quinto nivel, uy, me faltó un nivel, chuta, ¿por qué no me hicieron darme cuenta? 1, 2, 3, 4. Entonces hay otro nivel, aquí me toca dibujar otro. Ya, ahí sí. Entonces aquí ha sido el consumidor. Yo que no quería hacer todos los niveles, me tocó. Y el consumidor cuaternario, ya. Tercero, cuarto, quinto, ya. En el quinto nivel hay ¿cuánto? En el quinto nivel hay 200 kilocalorías. 200, pongámosle. 200, ya. Conforme voy bajando hay más energía. Entonces voy bajando y voy aumentando un 0. ¿Cuánto va a haber en el cuarto nivel? 2000. 2000, ya. Voy bajando, voy aumentando otro 0. Acá en este tercer nivel va a haber 20.000, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Ajá, y acá aumento otro 0. Voy hacia abajo, voy aumentando. Y hacia abajo voy aumentando. Sería 2 millones, ¿no? Ya. Y me pregunta cuánta energía en el segundo nivel. Este segundo nivel ha sido 200.000. La respuesta ha sido esta de aquí. La respuesta ha sido 200.000 kilocalorías. ¿Sí? ¿Quedó claro esta pregunta? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Qué? Profe, una pregunta. Digamos, si es que nos dan 900 y nos dan las respuestas solo en decimales, ¿cómo le sacaríamos? Que había una pregunta que decía 900 y solo había así como con 90 y decimales. Ya. Era muy parecida a esto. Ya, ¿qué significa eso? Ay, te gana limpié todo. Ya, ¿qué significa lo que me estás diciendo? Que te están dando, si te dijeron 900, significa que te están dando, digamos, desde acá abajo, y las respuestas decía solo decimales. Significa que te dieron 900 acá abajo, y en las opciones habían números muy, muy pequeños, ¿no es cierto? 90, 0,9, 0,0009. ¿Qué significa? Que te dieron del nivel de acá y aquí. Entonces ahí, de abajo hacia arriba, ¿qué va? Vas a ir al revés, ¿no? Vas a ir quitando ceros. Entonces acá, aquí, ¿qué va a ser? 900 en el otro nivel, ¿cuánto va a ser? 90. En el siguiente nivel, ¿qué va a ser? 9. En el siguiente nivel, voy quitando, en cambio, en el siguiente es 0,9. Y en el siguiente de más arriba, 0,09. ¿Sí? Cuando las opciones sean números muy pequeñitos, significa que en la pregunta te está diciendo que este es el dato, que te está dando el de abajo. En cambio, en esta pregunta Ya, nos profe, dio muchas gracias. el de acá arriba. Como nos dio el de acá arriba, entonces vamos de arriba hacia abajo, vamos aumentando los ceros. ¿Sí? De arriba hacia abajo voy aumentando. Si me va a dar el de abajo, voy quitando. Voy a hacerle más pequeño. ¿Sí? Ahí sí. Sí, profe, gracias. Ya. Qué bueno que lo preguntas.
Sí, deben preguntar. Y esta pregunta es la misma que estaba en uno de los simuladores, que hasta me cansa decir. Bueno, la presión, en este punto la presión va a ser la menor. Es la menor porque está tapado. Entonces, digamos que hasta aquí está la atmósfera. Entonces, para la presión va a ingresar hasta acá abajo, en este punto, la presión hasta acá abajo, la presión está acá abajo y aquí solo hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde la flecha es más pequeña? En el 2. Entonces, la presión 2 va a ser la menor y el resto van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta parece. Sí, esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? La presión en 2 es mayor que 3. No, esta es la 2 y esta es la menor. Esta es la menor, la flecha es más pequeñita. Entonces, esta es la menor que todas. Entonces, negado. La presión en los 4 puntos es igual. No, esta es la menor. Vemos que la flecha, la presión llega hasta la tapita. Entonces, no entra más. Es diferente. La presión en 1 es menor que 4. No, la 1, todas las flechas de aquí a acá son iguales. La 1, la 3 y la 4 son idénticas. Y las 2 y 3, 3 y 4 son iguales, sí, esta 3 y 4 son iguales. Con esta 1 son iguales. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas en este? No. No. No, profe. Ya, vamos. Las bacterias son organismos. ¿Qué vimos que eran las bacterias? Animales, eucariotas, Eucariotas. Eucariotas. procariotas. Muy bien, no se olviden, procariotas. Los animales, ¿qué tipo de organismos son? Eucariotas. Eucariotas. Los eucariotas son los eucariotas y los vegetales son eucariotas. ¿Sí? Cuando los seres humanos se infectan con el virus causante de la parotiditis. Entonces, cuando tenemos un virus, recuerden que los virus no mueren. Donde diga que se mueren, esa está negada. ¿Aquí hay alguna que diga que se muere? No, no hay. Entonces, tenemos que identificar las otras cosas, ¿no es cierto? Ya, el sistema inmunológico produce anticuerpos que neutralizan. Esto está correcto. Neutralizo el antígeno. Parece que esta es la respuesta. Vamos a ver el siguiente. El sistema inmunológico produce linfocitos B que se activan por el antígeno y secretan citotoxina para matarlo. Aquí está. Pero No muere. nunca lo matan. O sea, no muere, nunca muere. No muere. Ajá. Los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Los rojos. Los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. ¿Y qué hacen los glóbulos rojos? Transportan el material genético y creo que nada más. No, lo Y más oxígeno. importante. Oxígeno, lo más importante. Oxígeno. No te olvides, Isaac. ¿Sí? Son glóbulos rojos y transportan oxígeno. Así que estos no generan linfocitos, no actúan contra los patógenos, no, transportan oxígeno. ¿Sí? Los glóbulos rojos o eritrocitos transportan oxígeno. Ya. Se neutralizan los antígenos para que no sigan multiplicando. Se neutralizan. Sí está, pero está como que mal planteado, está como que un niño chiquito de 3 años estuviera redactando esta oración. La respuesta es la A. Se neutralizan los antígenos para que no se sigan multiplicando. Está muy parecida a la A, pero esta está bien. Digamos que la más larga es la correcta, ¿ya? Está como mal redactada esta. Está bien, pero está como, no sé. El sistema inmunológico produce anticuerpos. Muy bien, este está correcto. Produzco anticuerpos que neutralizan al antígeno antes de que sigan multiplicando. Sí, está bien. Ya, otra cosa. Anticuerpos no significa, por si acaso no se confundan, anticuerpos no significan virus ni bacterias, no es patógeno. Anticuerpos son como los policías que están en nuestro cuerpo que van al ataque a defendernos, ¿sí? Eso es anticuerpo, eso es propio de nosotros. De hecho, son proteínas, ¿de acuerdo? Estas proteínas neutralizan al antígeno. ¿Qué es el antígeno? Es la información del virus. Información. El virus o bacteria. Uy, virus o bacteria o cualquier cosa que nos haga daño. El antígeno es la información, ¿sí? Entonces, por eso que queremos neutralizar esta información para que no se siga multiplicando, ¿de acuerdo? El anticuerpo es nuestro, es proteína nuestra, que es como la policía que va a atacar a lo que no es conocido para nosotros, que es el antígeno. El antígeno es la información del patógeno. Se describe un organismo con muchas células, núcleo, una pared celular
de quitina y que absorbe su alimento. Aquí está mezclado, no es ni el animal ni el vegetal, porque aquí hay absorción de alimento, ¿qué más? Muchas células y pared celular de quitina. Tiene pared celular y de quitina, está mezclado todo. Entonces aquí es uno de estos. ¿Cuáles? Nos vamos a las diapositivas de los reinos, que está aquí en esta tablita. No es planta E porque tiene quitina. No es planta E porque tiene quitina. Las plantas no tienen quitina. ¿Quiénes tienen quitina? Los insectos. Entonces está como mezcladito ahí. Protista, es protista. ¿Cómo me di cuenta? Entonces tenemos aquí en la tablita, no sé si están visualizando la tablita. Sí, están bien. Tenemos aquí en la tablita, si nos vamos a la planta E, realiza, Eduardo que está entrando y saliendo, a la planta E realiza fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y acá en la pregunta nos dice absorción, absorbe el alimento. Las plantas no absorben, las plantas hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué más dice? Que tiene muchas células, es eucariota y pared celular de quitina. Esta palabra es la que es una mezcla, tiene pared celular, pero las plantas no tienen quitina, las plantas tienen celulosa. La quitina es específica de algunos animales como los insectos. Entonces, aquí está mezclado. Por lo tanto, nos vamos a solo el que realice absorción, el que hace absorción. ¿Cuál es? Eucariota fungi, este es fungi, es pluricelular y es eucariota y el único que realiza absorción, ¿de acuerdo? Puede ser fungi o la otra opción puede ser protista porque también realiza absorción, pero dice unicelular, entonces no es protista, porque la pregunta dice pluricelular, tiene muchas células, no es unicelular y realiza absorción, entonces sí, es fungi. Nos vamos acá, la respuesta es fungi. ¿Cuál es la característica del fungi? Muchas células. Por aquí dice muchas células. Muchas células y realiza absorción. Absorción. ¿Cómo se escribe absorción? Sí, absorción. Absorción. ¿De acuerdo? En cambio, en el protista, ¿cuántas células? Es una célula. Unicelular. ¿Ya? Por eso la respuesta es fungi. Y de hecho, los animales no absorbemos, entonces no realiza absorción, no realiza absorción. Las plantas tampoco, no realiza absorción. ¿Sí? El único que tiene muchas células y realiza absorción es el fungi. ¿Sí? Entonces ahí nos sirve mucho esta tablita de acá, esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas en esta pregunta antes de cerrar la sesión? ¿Se entendió esta pregunta? Sí, profe. Ya, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí la pregunta 50. Todavía nos faltan. Estas son fáciles, según lo que veo. Ya nos faltan poquitas de las 5. Ya, eso es todo, chicos. Nos vemos, nos quedamos en las 50. Ahora me acuerdo, ¿no? Nos quedamos en las 50. Gracias, profe. Ya, profe, gracias, muy amable. Gracias, Lisa. Gracias, profe. Excelente día, que les vaya Muchas bien. gracias, profe.